reflexión de hoy es el llamamiento. Cuando Dios nos llama para servirle algo, habíamos visto en la primera clase, ¿se acuerdan cuando dijimos del llamamiento y de cómo era la respuesta al llamamiento? Que eso es importante también. ¿Recuerdan que yo hice pasar algunos aquí, que los llamé para que me alcancen? Así que hoy vamos a ver acerca del llamamiento. Vamos a leer un texto bíblico para empezar, que se encuentra en Éxodo, capítulo 3. Éxodo, capítulo 3. Del verso 1 al verso 10. Éxodo capítulo 3, del 1 al 10. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlo de mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén. Entonces, antes de analizar este llamado, el objetivo de la lección, o para qué estudiamos esta lección, es para comprender que para hacer la obra del Señor se necesita un llamado divino. Y dos, entender que Dios en el presente todavía llama a hombres y a mujeres a su servicio. Hermanos, esto es real, ¿no? Para hacer la obra de Dios, Dios no envía a seres celestiales que están en el cielo, sino Él escoge de entre su pueblo, de sus redimidos. Por eso Él nos salva primero y después nos llama para servirle, para que podamos hacer la obra que Él ya diseñó en la eternidad para llevar adelante su plan, su propósito. Dios nos da el privilegio de que Él nos usa a nosotros, amén, de que Él nos llama, de que Él nos capacita, nos instruye, porque esto es una obra diferente a cualquier obra, es una obra espiritual, es una obra espiritual.
espiritual. Y esta obra espiritual no se puede hacer como por así humanamente se quisiera hacer, sino se debe hacer de acuerdo al diseño de Dios. Porque muchas veces nosotros servimos a Dios y muchas veces incluimos nuestros propios planes, nuestros propios proyectos, nuestros propios me parece, pero esta es la obra, el dueño es Dios, y Él quiere que se haga como Él la diseñó. Es como yo había dicho la vez pasada, es como un arquitecto que saca de adentro de su conocimiento, Él lo tiene en su cerebro, saca el diseño para hacer un edificio, lo vuelca en un plano, lo dibuja, y después se lo entrega a quienes lo van a ejecutar. Y se debe respetar el diseño con el cual el arquitecto lo creó. O de la misma manera de Dios. Dios tiene un diseño y llama a hombres. Generalmente cuando se hace un trabajo, comemos la construcción, que es uno de los trabajos que más conocemos. No alguien va a hacer un trabajo, una construcción, un edificio, primero hace el diseño y después dice, bueno, necesito alguien que levante pared, alguien que luego coloque el techo, necesito un electricista para la instalación eléctrica, necesito alguien que haga el trabajo de la instalación de agua, otro que haga la instalación de los sanitarios de las cloacas, de los desagües, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fíjese que Dios no hace así. O sea, Dios hace el diseño y Él nos llama a especialistas o a gente que tiene un oficio, no, sino que Él nos llama y primero nos hace pasar por la escuela, nos capacita y una vez que nos capacita, entonces nos envía. Pero esa capacitación no es que termina, sino que sigue toda la vida. Qué importante que es, ¿no? Dios nos llama y nos capacita, nos prepara, nos hace pasar por el proceso de la preparación para luego enviarnos a hacer el diseño. Fíjese, aparte de este ejemplo que hemos visto en Moisés, que ya lo vamos a analizar, ¿quién fue el gran ejemplo? Jesús. El gran enviado, Jesús. El gran siervo, Jesús. Fíjense que cuando Jesús, usted recuerda ese pasaje que cuando Jesús se pierde en el templo, que tenía 12 años, ¿verdad? Que fueron a la fiesta de Jerusalén, y bueno, entre tanto conversación y comentarios se olvidaron del hijo, los padres, y cuando se dieron cuenta regresaron a buscarlo y estaba en el templo, ¿no? Bueno, así es lindo perder a los hijos, encontrarlo en el templo. Mira, hermano, no tenés que buscarlo a la comisaría o a la disco, o por ahí. Jesús le dijo que en los negocios de mi padre es necesario estar, y él estaba debatiendo con los maestros allí en la sinagoga. ¿Sabe que eso no se podía hacer? Era algo que no, o sea, por ética no se podía. ¿Cómo un maestro, un hombre estudioso, gente que pasaba por distintos niveles, que se capacitaba, se instruía en las escrituras, va a estar debatiendo con una casi adolescente de las escrituras? Sin embargo, había esta gracia en Jesús, de la palabra que crecía en sabiduría y en gracia para con los hombres y para con Dios.
Ahora, hermanos, si Jesús a los 12 años era así, que ya estaba casi al nivel de los rabinos, que tenía esa capacidad, a los 12, digamos 12 años después, el doble de su edad, a los 24, ¿cómo sería? Si ya a los 12, ¿se imagina cómo sería a los 24? A los 25, a los 26, a los 29. Pero no era el tiempo. Él seguía allí en la carpintería junto a su padre. No era el tiempo de Dios. Tal vez él sabía, tal vez él conocía, estaba capacitado, pero había un tiempo que esperar también. Hay una preparación, hermanos, pero hay un tiempo de Dios para nuestras vidas. No es solamente la capacitación lo que yo aprendo cuando se me instruye, se me entrena, sino también hay un tiempo de Dios que Dios me procesa. No sé lo que sería Jesús a los 25, a los 26 años, pero él se quedó allí hasta la hora en que llegó el tiempo de empezar su ministerio a los 30 años. Esto es un ejemplo y es una enseñanza, hermano, que debemos esperar el tiempo de Dios, ni antes ni después, el tiempo de Dios para nuestras vidas. Yo no digo que tenemos que esperar 30 años, pero hay un tiempo de Dios. Hay un tiempo de Dios en que Dios nos prepara, porque si nosotros salimos fuera de ese tiempo, nos vamos a encontrar con un montón de cosas que no nos van a funcionar. Y vamos a perder más tiempo del que tendríamos que haber esperado. Cuando Dios lo llama a Moisés, fíjense, hermano, que Moisés conoce la historia de Moisés, ¿no? Que era que iban a matar todos los niños de los israelitas porque se estaban multiplicando, porque eran cada vez más y los egipcios tenían miedo de que sean tan numerosos. Pues los israelitas no miraban televisión. Claro, porque eran esclavos, no tenían. Los egipcios sí, porque ellos eran los dueños. Y bueno, lo iban a matar a todos los niños y la mamá de Moisés, viendo eso, agarró, se imagina, hermano, a veces nosotros lo contamos así nomás, pero imagínese usted, mamá, que tuvo hijo, su niñito recién nacido y ya le dicen que se lo van a matar. Tanto que lo estuvo esperando, que se dio tantos proyectos y preparativos, y ahora no lo alcanzó a disfrutar un año y ya le dieron la sentencia a muerte. Así que la mamá de Moisés, como todas las mujeres de Israel, estaban desesperadas. Entonces ella fue al río, agarró una canastita, la forró, la hizo impermeable al agua y lo metió adentro y lo largó al río. Y la canastita empezó a ir por el río. Y qué casualidad, que justo a esa hora se le dio por ir al río a la hija de Faraón. No 10 minutos después, ni media hora antes, a esa hora. Y se encontró con la canastita. Hermano, esto nos dice de que Dios tiene el control de todo. Hay una canción que me encanta, que habla de eso, que Dios tiene el control. Dios tiene control, Dios tiene control, hermano, de tu vida y de la mía. Cuando nos movemos en sus planes, sus proyectos, sus propósitos, Dios tiene el control. Entonces ella lo tomó a Moisés, como sabemos, y lo llevó al palacio a vivir. Lo adoptó como su hijo y pasó de ser esclavo a ser el nieto del faraón. Nadie se la hubiese cruzado por la cabeza eso. Pero Dios ya lo había preparado. Y así creció Moisés, ¿verdad? Trasladémonos al tiempo de ahora. Moisés fue a la Universidad de Manhattan, que se dio acá, en París. Estudió en los mejores lugares, tuvo el mejor de los cuidados. Era nieto de Faraón, no sé. ¿Hay alguien acá que tenga nieto? Bueno, ustedes ya saben cómo es el tema con los nietos. Yo también tengo. Que lo que no le dimos a los hijos,
Que ahora escuchamos, claro, por nosotros nos daba eso, pero los nietos. Bueno, así creció Moisés, hermano, era el nieto varón del faraón. Así que usted se imagina lo que era Moisés allí en el palacio, en la familia. Tenía todo, las mañas había y por haber. Tenía todo, hermano, todo. Traslademos a este tiempo. Eso era una Ferrari. Hacía un departamento solo para él. Computadoras, internet, qué sé yo, todo. La pileta, sí, con hidromasaje, aguas termales, todo. Pero ese no era el propósito de Dios. Y ni era el tiempo de Dios, solamente era una etapa de la vida de Moisés. Como vemos en la primera clase, Moisés tiene ese incidente, se va al desierto. Y allí en la escuela del desierto, que es la escuela que nadie queremos pasar, hermano, pero es la que más se aprende. Que es la escuela que menos nos gusta, pero es la que más Dios trata con nuestra vida. Nos capacita y nos entrena. Generalmente, cuando hay un atleta, un deportista, busca al mejor entrenador para capacitarse y entrenarse para ser un buen y gran deportista. Y para llegar a las metas que él tiene, se busca el mejor entrenador. Nosotros lo tenemos, hermano, y a veces lo tenemos y no lo aprovechamos. Dios nos prepara, nos entrena. Dios lo llevó al desierto a Moisés y allí estuvo. Ya no tenía más lo que tenía ya en el palacio, no había más Ferrari, no había más hidromasaje, no había más tostadita con manteca y dulce de leche. Nada. Acá estaba el desierto y mire el empleo que tiene, hermano. Su suegro lo toma de empleado. Como si fuera poco, tiene que ser empleado del suegro. No es fácil. Antes hacían así los suegros, hermano. Querés, mi hija venía a trabajar conmigo. Te voy a estudiar. Porque era así, hermano. Porque los suegros decían, no, yo a mi hija la crié de chiquita. Llevaba al médico, la cuidaba, el mejor pediatra. Le compraban los remedios, siempre así, los pañales más lindos, le compramos todo. Que no se pase nada, la pielcita, la cuidamos, poníamos tancito, perfumito, todo. Y después resulta que viene este acá que ni lo conozco, ni me pide permiso, me la quiere llevar y ni gracia me dice. Antes era así los suegros, tenía que volver su tiempo. Antes le presentaban la factura, mira, estos son los gastos desde que nació hasta ese momento que se casa con vos, estos son todos los gastos. Llévatela, que nos gastan todos los gastos. Así trabajaba con su suegro, hermano. No sé si Dios vio la aflicción del pueblo de Israel o vio la aflicción de Moisés también. Pero bueno, Dios lo llama ahí, como sabemos, a través de la zarza, hermano, lo llama Moisés. Pero después de 40 años, Dios lo llama a Moisés para ir nada más y nada menos que presentarse ante su abuelo, porque ya lo conocía su abuelo. Era muy bueno y todo su abuelo, pero que no le digan, bueno, vos tenés que dejar salir a tus empleados, darles la libertad, a tus esclavos. Entonces Dios lo llama, nada más y nada menos para que se presente ante el emperador más poderoso de ese tiempo, que era su abuelo, y decirle, ya no vengo como nieto, no vengo como siervo de Dios, y la orden es, deja salir a mi pueblo. Cuando Dios le dijo eso, Moisés dijo, no,
quedo con mi suegro 40 años más. Dios lo llama ahí, hermano. Primero Dios nos quebranta en el desierto, en el diario caminar o en el diario vivir de nuestras vidas. Y nos mete en el corazón acerca de lo que es un llamamiento y de lo que es un servicio a Dios. Y cuando yo soy llamado para servir a Dios, es algo sobrenatural, es algo superior, es algo único, es algo único. No es una misión natural, no es para un reino natural, para un plan humano, sino es para un plan de Dios. Y qué importante es que yo lo pueda entender, hermano, en mi vida. Porque ese saber, ese entender, nosotros decimos el llamado. Cuando usted escuche, yo tengo el llamado, el verdadero llamado, es algo, hermanos, que vio que cuando éramos jóvenes y estábamos de novio y decíamos que veíamos a nuestra novia y que me dan maripositas en el estómago, siento una cosquillita acá. Cuando uno tiene el verdadero llamado, no siente algo no solamente por fuera, sino en su corazón, en su espíritu, en su alma, que es el verdadero llamado que el que tuvo el Señor, que hasta fue capaz de entregar su vida, prefirió morir y ser fiel a su llamado. El llamado del que no sostiene, hermano, el que no te deja bajar los brazos, el que muchas veces por fuera uno dice, como decía yo cuando iba a Colombia, paraba en la autopista, lloraba allí, pero por dentro sabía que tenía que seguir. En algún momento eso sale y te da fuerza, eso sale como una vertiente de nosotros. El verdadero llamado es el que tiene conciencia y noción, pero el verdadero llamado es el que está allí, mordiendo el polvo, arrastrándose, pero dice, yo voy a seguir a Dios. Yo le voy a servir, yo voy a seguir haciendo lo que Dios me mandó hacer. No importa que esté, si me pasaron los años, que haya perdido la fuerza, pero con lo que me queda, voy a servir a Dios. Ese es el verdadero llamado, hermano. El verdadero llamado es puesto a prueba, no es una emoción. No es bueno, yo veo a alguien, qué lindo, me gusta, me emociono. Y como decía mi abuela, en Jova Nueva, barre bien. Y bueno, son los primeros tiempos, decía el pastor Cautú, es el llamado de la perdiz, el vuelo de perdiz. Cuando la perdiz levanta vuelo, hace mucho ruido y parece que va a cruzar el océano, una turbina en un avión, cuando levanta vuelo. Y hace 20 meses para ahí. No es entusiasmo, no es una alegría pasajera, no es para que me vean, no es para que me saquen fotos, no es para que, para que tengan de recuerdo mi hijo, mi familia, o para comprarme ese día una linda ropa. No, es mucho más que todo eso. El verdadero llamado es un compromiso a muerte con Dios. Dios, eso es como cuando vamos al altar a casarnos y nos dicen hasta que la muerte nos separe. Así es el llamamiento de Dios, hasta la muerte. Eso Jesús dice, sé fiel hasta la muerte. Gloria a Dios. Clases de llamamiento. Hay dos maneras en las que usted puede recibir el llamado. No quiere decir que sean optativos o la variedad, no, hay dos formas. La humana, cuando hay un llamamiento humano, como yo le dije la otra vez,
Si yo tendría que pensar en elegir las personas que iban a predicar el Evangelio cuando naciera la iglesia, que iban a ser los primeros, jamás hubiera elegido a los apóstoles. Pero eso es una visión humana y mía. Hay un llamamiento que es según una visión humana, según un interés humano, según una forma humana de ver las cosas. Hay un llamamiento que pinta de ese color, el humano. Esto es lo que sucede cuando el hombre llama al hombre. Hay cosas, hermanos, que en la iglesia o en la obra del Señor, el llamamiento se está hablando para un liderazgo espiritual de lo que estamos hablando, para un servicio espiritual. Porque si yo sé que en la iglesia hay un electricista y tengo un problema de electricidad en el templo, no necesito que Dios me revele quién va a ser el que va a arreglar ese problema, ¿me entiendes? No, estamos hablando del llamamiento al liderazgo espiritual. Estamos hablando de eso. Si alguien tiene que hacer un trabajo material, lógicamente, y cuando la persona sea más desarrollada espiritualmente, es lo que es mejor. Porque se imagina, tengo trabajando en albañil y se golpea el dedo con el martillo y empieza a largar fuego por la boca de la palabra que dice. Por más que sea un buen albañil, no es tan espiritual. ¿Me entiende? Pero vamos a hablar del llamamiento humano, aquel llamamiento que es según la visión humana. Por ejemplo, fíjese, hermano, ¿usted qué concepto tiene del profeta Samuel? Dígame, de todos los profetas que usted conoce en la Biblia, ¿cómo lo ve a Samuel? De 1 a 10, califíquemelo, rápido. ¿Quién le pone un 5, un 7, un 10? A Samuel, el profeta Samuel, un 10, un 8, 9. Samuel fue el último de los jueces y fue profeta. Fue juez y fue profeta. Bueno, usted lo conoce a Samuel. El que puso el primer rey, que fue Saúl. Todo iba bien. Samuel era un hombre de Dios, era un profeta de Dios, hermano. Podemos ser el siervo maravilla o la sierva maravilla. Pero también tenemos nuestra parte humana, hermano, ¿verdad? Tenemos nuestra naturaleza humana. Fíjense que Samuel va a la casa de Isaí, ahí está. Ahora usted le va a bajar la calificación. Porque vio que dicen que los profetas se la saben todo. Se cree que cuando viene un profeta se conoce el número del calzado, el número del documento, qué comiste el año pasado hasta ahora. Y si Samuel era un buen profeta, por ahí andaba. Entonces fíjense que él, un hombre que tiene revelación de Dios, que tiene buena relación con Dios, que tiene comunión con Dios, pero también tiene una naturaleza humana. Va a la casa de Isaí a buscar el sucesor de Saúl. Bueno, usted lo sabe, hermano. Que Isaí tenía hijos que eran guerreros. El orgullo de una familia en aquel tiempo era tener hijos guerreros. Que no había mejor para un padre de ese tiempo que decir: mi hijo es un guerrero, un soldado que pelea contra los filisteos. Y que Isaí tenía sus hijos, que eran guerreros, se sentían orgullosos, pero según ellos había una oveja negra, o una mancha en la familia. ¿Vio qué dice? Sí, toda mi familia es buena, pero hay una mancha.
Pasó un auto, salpicó barro y mi abuelo lo metió. Y aparece el hijo mayor de Isaí, y cuando Samuel lo ve, vio cómo escribe W-O-W-O. No hablemos más de Samuel. Era morocho, de ojos verdes, 1,90 m, un lomo, músculos de acero. ¿Sabes que lo ven los filisteos y disparan? Las filisteas no sé, pero los filisteos sí. Hermano, era el profeta, el enviado de Dios, el que tenía la revelación. Y Dios le dice, el dedito para abajo. No mires lo bueno, lo hermoso de su parecer, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que miran los hombres, porque los hombres miran lo que tienen delante de sus ojos, más Jehová mira el corazón. Amén. ¿Cuántos creen que Jehová mira el corazón? ¿Está seguro usted? ¿Las hermanas están seguras que Dios mira el corazón? ¿Por qué pasan tantas horas delante? Nada que ver. Y pasaron todos los hijos, hermano, ¿verdad? Porque el profeta se podía haber equivocado en uno. Bueno, tuvo mal día, bueno, tuvo revelación, pero se equivocó en todo. Entonces, si hubiera sido por Samuel, hermano, si Dios le hubiera dicho a Samuel, andá, y lo hubiera dejado, Samuel elige mal, porque estaba teniendo una visión humana, porque hasta se había olvidado de cómo Dios elige, de cómo Dios maneja las cosas, de cuál es el propósito de Dios, de cómo Dios se manifiesta a su pueblo. Estaba diciendo que Dios necesita a alguien fuerte para vencer a los filisteos, para ponerle rey. Estaba diciendo que Dios necesita un hombre capaz, inteligente, fuerte, sabio, guerrero, para defender a él. Y Dios necesitaba algo completamente diferente. Dios necesitaba un corazón dócil, manejable, gobernable, porque a Dios no le servía nada a ese que tenía tanta pinta de guerrero y qué sé yo, que aparecía en el Facebook por todos lados, pero no tenía un corazón manejable y gobernable por Dios. A Dios no le servía, porque Dios lo iba a mandar para allá y él iba a decir, no, el pueblo de Israel es 9 puntos y yo 10, dijo Cristiano Ronaldo. Se le iba a subir el orgullo a la camisa enseguida. Entonces, Samuel, hermano, con todo lo que era, con todo el concepto que tenemos de Samuel, estaba haciendo un llamamiento humano. Y ese es el llamamiento erróneo, hermano. Ese es el llamamiento humano que estamos viendo aquí, ¿no es cierto? Cuando alguien llama para una misión, para una espiritual, y mira su parecer, por eso Dios muchas veces los tenía tanto tiempo procesando a sus hombres, para que, como dice en uno de los, en el libro de Deuteronomio creo que es, cuando Moisés ya al final le dice al pueblo que Dios lo hizo pasar entre un desierto, entre escorpiones ardientes y serpientes y qué sé yo, ¿para qué? Para probar lo que había dentro del corazón. Porque, hermanos queridos, esa es la gran verdad. Necesitamos que Dios pruebe a ver qué hay dentro de nuestro corazón. Porque cuando todo va bien, salen maripositas y florcitas de nuestra boca, lo que sale de nuestra vida. Pero cuando el tema es cuando pasamos crisis, momentos difíciles, apretura, o traiciones o desengaños, ¿qué sale de allí? No de nuestra.
Entonces Dios nos hace pasar por situaciones difíciles para que larguemos todo lo que tenemos adentro. ¿Vio? Entonces, es necesario todo ese proceso. Samuel mira con una visión humana para elegir a vivir nada menos que al rey de Israel. Y es importante, hermanos, que eso sea, que nosotros lo tengamos en cuenta. Que no vamos a servir a Dios por nuestra apariencia, porque en algún momento la apariencia se termina. Uno puede fingir y puede aparentar hasta un cierto tiempo, pero eso no vale. Es lo que pasó en todos los casos que vemos en la Biblia, ¿no? Ese es un llamado humano. Primera de Samuel, capítulo 16, el verso 7. Vamos a leer. Primera de Samuel 16. El verso 6 dice así, Primera de Samuel 16, 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está ungido. Tomás. Este es el ungido. Y Dios le dice, callate, porque estás diciendo. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ahí está lo que decía. Cuando nosotros, o cuando alguien es llamado por esto, ¿no? Por esta situación, seguramente en algún momento eso va a ser algo que no va a funcionar, va a ser una frustración. Pero también muchas veces, que debería ser esto, hermano, muchas veces nosotros aceptamos algo que no estamos seguros que viene de parte de Dios por emociones. A veces nos emocionamos cuando nos dicen, bueno, vos vas a hacer esto y vas a hacer lo otro. Dios tiene un profeta y le dice, vos vas a ser la mano derecha del pastor. Nunca fue ni la uña del dedo chiquito del pie, pero ahora le dice que va a ser la mano derecha. Todo es por emoción, hermano. Todo es por emoción, por expresar cosas que para emocionar a las personas. Las personas nos emocionamos, se emocionan, porque tenemos emociones. Entonces, todas estas cosas entran, hermano. Entran. A veces sucede esto, ¿no? O a veces sucede que hay una persona que tal vez ha sido fiel al principio de su llamamiento, pero después vemos en la Biblia, por ejemplo, Pablo, algunos de sus colaboradores que él los desecha, los deja de lado porque, y él mismo cuando le escribe a los Gálatas, le dice, habiendo empezado por el Espíritu, ahora ustedes están terminando por la carne, por la naturaleza humana, ¿no? Qué tremendo que es esto, ¿no? Porque ese es el problema. ¿Sabe qué, hermano? Yo puedo agarrar a una persona y puedo decirle, mira, vos vas a hacer, qué sé yo,
vas a ser el líder de los adolescentes. Si esa persona no está en el propósito y fue llamada por Dios, primero yo lo expongo a una situación espiritual, porque le estoy poniendo a esa persona una carga espiritual por la cual Dios no lo ha llamado ni lo ha capacitado. Entonces como que lo mando a la guerra sin armas. Y tal vez a él le parezca lindo que vaya a la guerra y porque se siente valiente y todo eso, pero en realidad el enemigo lo va a hacer pedazos. Y espiritualmente a veces sucede así, hermano. No hay una persona que no está en condición, o a veces una persona que no está bien estable en el camino del Señor, por no decir otra cosa, hermano, que no está estable. Y a veces, bueno, vamos a ver si levanta el ánimo, se levanta un poco, lo pongo aquí. Resulta que lo estoy poniendo en una situación espiritual que en vez de ayudarlo se encuentra con una carga que él mismo no está capacitado y preparado para hacer. Y al tiempo se ven los efectos. Por eso es importante, hermano, de que nosotros tengamos en cuenta estas cosas, ¿no? Que puede suceder, que yo tengo que estar preparado porque Dios en cualquier momento me puede llamar para algo. No, Dios nos llama perfecto tampoco. No quiere decir que cuando Dios me llama, yo soy perfecto, no. Dice que cuando ahora vamos a ver, cuando Dios lo llama a Moisés empieza a poner un montón de peros. Porque en realidad él tenía miedo de estar delante de su abuelo, porque ya lo conocía, vivió muchos años con él y sabía que era imposible hacerle frente, que era un hombre inteligente, capaz, poderoso, cruel, de todo. Y que cómo iba a ir él y a decirle, me estuvo dando toda la vida las mañas, los vicios, manteniéndome, viviéndome como su nieto y ahora me voy a convertir en su enemigo. No era fácil para Moisés la misión. Póngase en el lugar. Moisés había sido criado por él y de alguna manera humanamente le debía todo. Pero sin embargo, a él no lo mandaba cualquiera, lo mandaba Dios. Cuando él dijo, ¿y quién le dijo a Faraón? ¿Quién le manda? ¿En nombre de quién le voy a ir a decir todo eso a Faraón? Por lo menos quiero para que me pongan en la tumba alta dedicatoria. Este fue en esta tumba ya del cuerpo de quien se atrevió a decirle algo a Faraón. Es que él sabía, hermano, a dónde tenía que ir, a dónde lo estaba mandando Dios. Pero también es bueno saber que si Dios nos manda, Él nos respalda. Él nos respalda. No el primer día, no el segundo día, sino siempre. Siempre, siempre. Dios nos respalda. Dios nos respalda. Vamos a ver Éxodo, capítulo 3, el verso 11, 12. Bueno, ahí es donde Moisés habla con Dios. El verso 11. Entonces Moisés respondió a Dios y dijo, a Dios, ¿quién soy yo
para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviré a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y le digo, el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así le dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Mire, hermano, Dios le dice a Moisés, andar a hablar con Faraón. Y a decirle eso. Y Moisés le dice, ¿y yo quién soy para ir a decirle a Faraón? Que deje, porque ya lo conocía, hermano. Entonces Dios le da una promesa. O dice, yo te voy a dar un premio si vos sacás a mi pueblo de Egipto. ¿Cuál va a ser el premio? ¿Me va a dar todo lo que tenía en el palacio otra vez? No. El premio que te voy a dar es que me vas a servir en este monte. Digo, porque nosotros para pedir premio no nos tiembla el pulso. Así que yo el premio que te voy a dar es que me vas a servir. Que no te parezca poco. Que no vas a servir al faraón ni vas a servir a Jehová, Dios de los ejércitos. Ajá, bueno, muy bien. Y yo llego allá. Me presento ahí y le digo, y que lo pregunta quién me envía. ¿Quién es el Dios de mis padres? ¿Quién es ese que te envía? Y yo qué le digo. Y miren lo que le dice Dios. Es como que le estaba tomando el pelo. Decime que yo soy el que te envía. O sea que yo voy allá y le digo, yo soy me envía. Como si yo soy, ¿cómo me va a enviar yo soy? Pero lo que Dios le estaba queriendo decir, hermano, que el que te envía es el verdadero, es el que existe, es el dueño de todo, es el yo soy, que quiere decir todo es mío y yo soy el Dios, y fuera de mí no hay otro. Qué tremendo, ¿no? Moisés tenía baja estima, por supuesto, porque él sabía lo que era. Y hermano, todas esas cosas a veces nos pasan, o tenemos baja estima o la tenemos muy alta, pero algo de eso tenemos a veces. Yo recuerdo que había un siervo de Dios, con el Señor, el pastor Alessandría, que era un maestro de la palabra, y él nos decía, cuando el diablo no te puede parar, te empuja. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el diablo no puede pararme de tantas cosas que se levanta contra mí para desanimarme, para que me vuelva atrás, para que deje de hacer lo que estaba haciendo, entonces me empuja. ¿Qué es me empuja? Me hace subir el ego, el orgullo. O como decía mi abuelo, se me sube el humo a la cabeza. Me creo Superman o la Mujer Maravilla. Porque el diablo trabaja así, hermano, para detener y obstaculizar el plan y el propósito de Dios. Ahora Dios lo envía, este es el verdadero llamado. Dios lo envía, no solamente que es por voluntad, no es por voluntad de hombre, sino es por voluntad divina, por voluntad de Dios. Moisés tenía miedo de hablar. Dios le dice, yo estaré con tu boca. Se niega el llamado, entonces Dios tenía miedo de ir solo. Dios le pone a Aarón para que hable por él. Y Dios va acomodando todas las cosas para demostrarle a Moisés que él lo había llamado en serio y que Dios iba a tomar todos los recaudos para cuidar de que todo funcione bien.
según el plan de Dios, para que llegue todo a un final feliz. Hermano, cuando Dios nos llama a servirle y nosotros somos fieles a Él, Dios toma todos los recaudos, porque se van a levantar muchas cosas, el infierno se va a levantar contra nosotros, porque eso es así. Pero cuando nosotros estamos inactivos y no hacemos nada, el diablo se cruza de brazos porque dice, este no me molesta. Pero cuando nosotros nos ponemos de pie y decimos, vamos a servir a Dios como Dios se merece, entonces el diablo toca la trompeta en el infierno y levanta sus ejércitos y dice, aquel, hasta que lo matemos. Por eso cuando nosotros servimos a Dios, hermano, hay tantos obstáculos, tantas cosas. Pero lo importante es que nosotros mantengamos nuestro oído en la voz de Dios, escuchemos la voz de Dios y no la voz del enemigo. ¿Qué pasó con David y Goliat en esa famosa pelea? Saúl con todo su ejército general, todo entrenado, hombres de guerra, desde su niñez ya nacían y en vez de darle la mamadera le daban la espada. Desde niños ya sabían pelear, lo entrenaban para la guerra, pero estaban allí y todos le tenían miedo al gigante. Pero apareció David y ya vio que los hermanos dicen, ¿y a qué venís a hacer acá vos? Ya te venían a sacar una foto con nosotros para después andar poniéndola en el Facebook que estuviste en la guerra y cobrar un subsidio. Porque es así, hermano, cuando nosotros decimos, yo ahora voy a tomar las cosas de Dios en serio, enseguida, ¿quién era los primeros que le faltaron? Los hermanos de David. ¿Y a qué venís acá? Y que esto y que el otro. Y él le había ido a llevar comida, y así lo recibe. Y por ahí aparece el filisteo que le decía, desafiaba al pueblo de Israel. Y él dijo, ¿qué está pasando acá, muchachos? No, que ese filisteo es así, y pelea con él, y él lo vencemos, ellos serán nuestro esclavo, y si no. Y hermano, y estaban todos allí, Saúl y todos, escuchando la voz del filisteo. Hermano, cuando nosotros escuchamos la voz del enemigo vamos a tener miedo, vamos a entrar en desánimo y no nos animamos a nada. Pero David no venía de escuchar la voz del filisteo, David venía de escuchar la voz de Dios. Porque él está en la presencia de Dios, con sus salmos, con su alabanza. Él no venía de escuchar todo el día o por 40 días la voz del filisteo, él venía de escuchar la voz de Dios. Por 40 días el filisteo le estuvo hablando. Hermano, ¿sabe lo que es 40 días que escuchando la voz del enemigo todos los días? Que te voy a hacer esto, que te voy a hacer lo otro. No, hay gente que dice, el diablo me oprime, el diablo me persigue, el diablo esto, el diablo lo otro. ¿Qué tan amigo del diablo sos que estás todo el día hablando con el diablo? Que lo invitaste a comer y que lo otro. Que lo único que decís es que hablaste de lo que el diablo te dijo. Hermano, no hemos sido llamados para escuchar la voz del diablo, hemos sido llamados para que la gloria de Dios esté en nuestras vidas. Porque cuando escuchamos la voz del enemigo tenemos miedo. Nos vamos a desanimar, vamos a ver las cosas negativas. Pero David no venía de escuchar la voz del enemigo, venía de escuchar la voz de Dios. Y por eso tenía otra actitud, hermano. Y que está continuamente escuchando la voz de Dios, está con otra actitud. Está con un corazón diferente. Está con un corazón lleno de Dios. Y ese es peligro para el infierno. Pero en el reino de Dios y en la iglesia es una bendición. Gloria a Dios. Y David iba caminando y escuchó. Sí, pero el rey al que se anima a pelearlo le va a dar la hija. Y le va a exonerar de impuestos a la casa de su padre. Y David dijo, ¿cómo? ¿Cómo es la hija? Porque los impuestos no le importaban. ¿Cómo es lo de la hija de David? Sí, el rey Saúl, a quien
le gana el filisteo, le va a dar la hija. Y David dijo, bueno, a ver, la quiero ver, a ver si vale la pena ir a la batalla. Y cuando la vea, le gana. Yo por ropa tu cacamba. ¿Dónde está el filisteo de su Señor? ¿Por qué, hermano? Porque él escuchó la oferta del rey. A él le interesaba la oferta del rey, no la oferta del filisteo. El filisteo decía, yo les voy a cortar la cabeza y que serán nuestros esclavos. Pero la oferta del rey era una recompensa. Era una recompensa, hermano, cuando nosotros escuchamos las ofertas del Rey de Reyes, eso es recompensa para nuestra vida, eso nos levanta, nos da fuerza, nos da ánimo. Pero si escuchamos la oferta del enemigo, eso es pum para abajo. Es pum para abajo. David tenía el verdadero llamado, hermano. Y él sabía lo que era un llamado de Dios, que no era solamente saber manejar un escudo, una lanza, una jabalina y algo de eso. Él sabía que ser un llamado y un enviado de Dios era en primer lugar tener el corazón lleno de Dios, escuchar permanente la voz de Dios y moverse en el propósito y en la voluntad de Dios. Así que se paró en el campo de batalla, sacó el celular, puso el fondo de pantalla de la cara de la hija de Saúl. Yo, porque así los enamorados como hacen, ponen la fotito en el celular, que se abren. Y hermano, y se paró frente al filisteo. Fíjense una cosa, hermano. ¿Cómo son las cosas cuando uno es llamado por Dios, cuando uno está lleno de Dios? ¿Cómo funcionan las cosas? Fíjense. David se para frente al filisteo y el filisteo le dice, tú vienes a mí con palo y onda y qué sé yo, esas cosas. ¿Acaso soy yo un perro? Y David le dijo, caíste, papá, fui el primero que te hice sentir un perro. Te daré tus carnes a las aves del cielo. Y hermano, David estaba lleno de Dios. Y era una guerra de palabras. Acá no era una guerra de tamaño, no era una guerra de armadura, no era una guerra de capacidad, era una guerra de palabras. Porque la palabra tiene poder. Y David le dijo, muy bueno, yo también quiero hacer lo mismo. David le dijo, tú vienes a mí con lanza, jabalina, escudo, tanque, artillería pesada, escudero, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Te voy a cortar la cabeza a vos y a todos los filisteos, porque has provocado al Dios de los escuadrones de Israel. Hermano, ¿cómo es el asunto? Porque si David era un muchachito que era tan inofensivo para el semejante gigante, que era tan pequeñito a los ojos del gigante, que bueno, que aparentemente el gigante no le tenía miedo, ¿para qué fue tan armado el gigante? Si David era inofensivo, si era un muchachito, si él le iba a dar la carne a las aves del cielo y lo iba a matar, ¿para qué tanto armamento? Y fíjese que David tendría que haber sido el que llevaba el armamento, porque era más grande y era más poderoso a los ojos humanos. Sin embargo, David llevó nada de armamento, o sea que se invirtió, hermano. Se invirtió. Lo que pasa es que David no confiaba en la onda y en las piedras, él confiaba en el poder de Dios. Y él no iba en nombre de él para salir en la primera plana de los periódicos, sino iba para que el nombre del Señor sea glorificado. Ese es el verdadero llamado, hermano. Cuando lo que primero nos interesa es que el nombre del Señor sea glorificado. Que yo pase desapercibido, pero que la gloria de Dios se manifieste. Gloria al Señor. Y bueno, no sabemos cómo fue la batalla, ¿no? Era una guerra de palabras, porque Goliat le soltaba una palabra y David le soltaba una palabra, pero la palabra
que soltaba David no eran palabras humanas, sino palabras que provenían del corazón de Dios. Porque él decía, no soy yo, sino es Dios el que te va a entregar en mi mano. Ese es el verdadero llamado, hermano, es la verdadera batalla, es cuando Dios nos capacita, es cuando Dios nos llama, Él nos respalda, hermano. No importa lo que nosotros tengamos humanamente, lo importante son los recursos que Dios tiene para nosotros. Yo humanamente puedo tener una electrónica que me ayuda, un diccionario bíblico, o lo que sea para servir a Dios en el área que Dios me haya puesto. Esos son complementos, pero lo más importante, la onda, la piedra era un complemento, pero lo más importante era que David tenía el respaldo de Dios. Goliat tenía todas las armaduras del momento, pero no tenía el respaldo de Dios. David tenía el complemento, lo justo y lo necesario, pero tenía lo mejor, el respaldo de Dios. Dios es así, trabaja así, hermano. Cuando Él nos llama, es un llamamiento con respaldo. Jesús, cuando los envía a los discípulos, les dice, ir predicar el Evangelio y estas señales seguirán a los que en mí creen. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Porque, hermanos queridos, es la gran verdad. ¿Por qué el filisteo fue con tantas cosas? Porque es la gran verdad, hermano. Cuando vamos a servir a Dios, el infierno se moviliza con todo su poder para detener lo que nosotros queremos hacer para la gloria de Dios. Por eso cuando tú vas a servir a Dios, vas a tener problemas, vas a tener obstáculos, vas a tener crisis. Se te va a levantar de donde menos te lo esperaste. De donde menos lo pensaste. ¿Por qué? Porque el infierno se moviliza. Pero la palabra que está vigente, que es mayor y más poderoso el que está con nosotros, el que está en contra. Aleluya. Gloria a Dios. El infierno se moviliza, hermano. Justamente por eso. Porque le molesta. Cuando el infierno se moviliza contra tu vida es porque tú le molestas. Le molestas al diablo, le molestas al infierno. Y qué bueno, hermanos, poder molestar, ser un problema para el infierno. Amén. Lo malo es lo otro, ser un problema en la iglesia. Pero lo bueno es ser un problema para el infierno, para el diablo, que esté allí pensando a ver cómo nos va a parar. Y que si nosotros sabemos que si nosotros perseveramos y no bajamos los brazos y no nos volvemos atrás, no podrá contra nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. No es con la armadura, le quisieron dar la armadura de Saúl a David. No es con otra armadura, con otra estrategia humana o de otro hombre o mujer de Dios. Es con la que Dios me da a mí. Es con la que Dios me da a mí, y que es el respaldo que Dios tiene para mi vida. Para tener un verdadero llamado o genuino llamado con Dios, tenemos que tener una relación con Dios espiritual. Cuando Samuel va a la casa de Isaí, los hijos, Eliab y todos los otros hijos de Isaí, estaban todo el día practicando con la espada entre ellos. Se levantaban y practicando. Pero David estaba todo el día en la presencia de Dios. Cuando llegó el momento, alguien pudo haber dicho, bueno, a ver, ¿quién es más? ¿Los que se entrenaron toda la vida con la espada o el que estuvo toda la vida en la presencia de Dios? Eso fue influyente, hermano. David no estaba todo el día con la espada entrenándose para matar a los filisteos, pero sí él fue al primer lugar que debe ir alguien cuando va a servir a Dios, a la presencia de Dios. Porque a veces queremos hacer de todo, hermano, y no tenemos tiempo de estar en la presencia de Dios. Y ahí está muchas veces el problema. Nos capacitamos para hacer un montón de cosas y no está mal, está bien.
Pero no debemos descuidar lo más importante, que es lo que David tuvo en cuenta, estar en la presencia de Dios. Porque ahí recibo la unción, el respaldo, mi corazón se llena de Dios, Dios me revela sus propósitos, sus planes, las estrategias, Él me muestra su amor, Él me dice, yo te cuido, quédate tranquilo, nada te va a pasar, el infierno se va a levantar contra vos, te van a traicionar hasta tus seres más queridos, pero no importa, yo estoy contigo. Yo te voy a dar la victoria. Para tener un llamado de Dios, para recibir un llamado de Dios, hermano, tenemos que estar en la presencia de Dios. Y Dios tiene que ver en nuestro corazón. Dios tiene que ver eso en nuestro corazón. El deseo de servirle por amor a lo que Él hizo por nuestras vidas. Jesús dijo, si alguno me quiere servir, sígame. Y mi Padre le honrará. Cuando nosotros servimos a Dios como Dios quiere, Dios nos honra, hermano. Dios nos honra. Dios nos honra. En realidad somos creados para honrar a Dios. Pero fíjese que cuando nosotros le servimos a Dios, Dios nos honra. Dios nos honra, Dios nos honra. Es la mejor inversión, hermano, que podemos tener en la vida. Servir a Dios de corazón. No por ningún interés, ni aún porque me bendiga. Dios ya sabe que me tiene que bendecir. Ya lo declaró en las promesas, por eso nos dejó tantas promesas. Por eso las dejó escritas Dios, para que nadie se olvide de todo lo que Él nos promete. Ya sabemos que tenemos la promesa, que tenemos la bendición. Cuando nosotros servimos a Dios de corazón, Dios no se olvida. Dios no se olvida de su promesa. Y no solamente que es para conmigo, sino es para con mi descendencia. Gloria a Dios. Usted fíjese que las promesas que Dios le hizo a Abraham no solamente fueron para él, algunas las disfrutó él, pero otras las disfrutó Isaac, y otras las disfrutó Jacob, y otras las disfrutaron los hijos de Jacob. Porque yo quiero todo para mí, hermano. Sirvo a Dios, que Dios me bendiga, a mí todo para mí. Y Dios me dice, a vos te voy a dar hasta acá, y de ahí para tu hijo. Él quiere todo para vos. Y yo no te prometí todo para vos. Prometí para ti y para tu descendencia. Pero Dios es fiel, hermano. Qué importante es que cuando nosotros servimos a Dios, escuchemos la voz de Dios, hermano, téngalo presente. Porque va a haber muchas voces que usted va a escuchar. Yo me acuerdo una vez, hermano, porque el enemigo se levanta. Una vez en un lugar, no voy a decir dónde, se dice el pecado, pero no es pecador. Que tenga en cuenta esto. Se habían juntado los hermanos que trabajan de la cocina. Acá hay hermanos que trabajan en el cuarto. Iban a hacer, no sé, creo que iba a hacer pastelito o algo así. Bueno, cada día vamos a hacer pastelitos, así que bueno, cada uno tenía que poner algo, qué sé. Y bueno, la otra semana, ¿qué pasó con los pastelitos? No se hicieron, hay un problema, venga, que queremos hablar con el pastor. Estaban todos callados, no se hizo nada. Pero usted se va a reír, ¿por qué, hermano? ¿Por qué se desentendieron, vamos a decirlo así, lógicamente? Para que no suene tan feo. ¿Sabe por qué, hermano? Por la marca de la harina. Porque había algunos que habían traído la marca de harina que no se le había traído. Porque, hermano, es así. Porque el infierno se levanta para obstaculizar el propósito. Te doy un ejemplo sencillo. Pero cuando escuchamos la voz del enemigo, ese es el resultado. Cuando vos escuchás que dicen, sí, pero vos cuánto hace que estás, y el pastor nunca te dio un cargo, nunca te dio una palmadita, y al otro viste que aquel no hace nada, y sin embargo anda en cosas malas, pero el pastor todos los días le muestra una sonrisita. Cuando empezamos a escuchar esa voz, hermano, que no es la voz de Dios, no es la voz de Dios. Qué importante es saber cuál es la voz de Dios, hermano, y cuál no.
Yo que alguna vez yo he escuchado a algunas personas que dicen, me pasó esto, pero yo no tengo esto, no sé si es de Dios o no. ¿Cómo que no sé si es de Dios o no? Yo estoy seguro que si tomaron una de las cenas del pastor Ayala, le tapo los ojos y pongo a 3 o 4 hermanos y al pastor Ayala que hable, que digan una palabra. Estoy seguro que ella dice, esa es la voz de mi papá. ¿Por qué? Porque la escuchan todos los días. Qué importante, hermano, es escuchar la voz de Dios para no confundirnos. Es decir, no esta es la voz de mi papá y no lo es. Esta es la voz de mi papá. No, porque yo sé que a la que es la voz de Dios la tengo que recibir, como voz de Dios. Pero la que no es voz de Dios no la tengo que recibir como voz de Dios. Muchas veces he escuchado, viene un hermano a hablar con el pastor y dice, mire pastor, Dios me reveló que me tengo que ir a otra iglesia. No, si Dios es así, no me voy. Vamos a ser espirituales, hermano. Nada. ¿Me entiende, hermano? ¿Cómo Dios te va a decir, va a venir, yo estoy acá en la congregación, 10 años, 15 años, y después Dios me va a decir, no, andate la cosa. O sea, Dios va a hacer una división en la congregación. Me va a sacar a mí del cuerpo. Dios me mostró que me tengo que ir a otra iglesia. ¿Qué Dios? Por eso qué importante, hermano, es escuchar la voz de Dios. Qué importante, si no la otra, que viene un chico, le gusta, Dios me dijo que vos de que ser mi novio. Qué importante es conocer la voz de Dios, hermano, porque si no, nos vamos a confundir. Si no sabemos distinguir entre la voz de Dios y la voz del enemigo, estamos en problemas. Si no sabemos distinguir en el propósito de Dios y la estrategia del enemigo, estamos en problemas. Si no sé distinguir entre el día y la noche, entre la luz y la tiniebla, entre el pecado y la santidad, aunque el profeta Isaías dijo que cuando la condición espiritual de una persona, de un pueblo, de una familia, es mala, a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que hace que nosotros confundamos el llamado de la voz de Dios a la voz de Dios? Es nuestra condición espiritual. Porque cuando estamos mal, vemos mal, escuchamos mal, razonamos mal, juzgamos mal, etcétera, etcétera. Cuando estamos bien, es como un matrimonio, hermano. Yo que cuando se casan, no importa si el físico tuya con la media sucia arriba de la cabeza, la toalla en el baño todo mojado, no importa, porque están aquí en la luna de miel. Pero cuando no hay más, cuando hay amor hay tolerancia, hermano. Cuando no hay amor, cuando el amor pasó, entonces todos los defectos, y no, porque estornudó y no miró para arriba. Entonces le va a decir a mi esposa, le dije, mi esposo, ay no, ya no es insoportable. O sea, ¿sabes lo que hace ahora? Estornuda, debe ir a la. ¿Por qué, hermano? Porque ha habido un proceso, porque está mal. Cuando uno está mal espiritualmente, ve todo mal, hermano, ve todo mal. Porque yo he visto personas que cuando estaban bien espiritualmente, todo pum para arriba. Ahora cuando están mal espiritualmente, ya están mirando a ver. Y sucede en todos los órdenes diarios de nuestra vida. Cuando uno está mal, ve todo mal. Escuchamos la voz del enemigo y nos parece que es buena la propuesta. Y ya nos estamos confundiendo. Antes decíamos que bueno escuchar la voz de Dios porque eso es bendición para mi vida, para mi familia, para mi descendencia. Pero ahora ya es como que ya no me interesa más eso. No es novedoso.
Y entonces, cuando escucho la voz del enemigo, comienzo a entrar en un territorio peligroso. Hermanos queridos, ¿quién se ha acostumbrado a escuchar la voz del enemigo? Después, ¿cómo hacemos para hacerle un lavado de oído y de corazón? Porque la persona que se acostumbra a escuchar la voz del enemigo, se le va endureciendo el corazón. Fíjese que Dios dijo del pueblo de Israel, que era un pueblo duro de servir. ¿Qué es duro de servir? Cabeza dura. Incircunciso de corazón. O sea, tenían un corazón no transformado. Hermano, y ese es el problema que podemos tener cuando Dios nos llama, es que nuestro corazón tiene que comenzar, es lo primero que tiene que comenzar a ponerse bien, a limpiarse, a santificarse. Eso es lo primero que debo preocuparme, porque mi corazón esté bien a los ojos de Dios, para que yo pueda servirle con integridad. Y eso me va a hacer, porque cuando yo tengo un corazón limpio, un corazón íntegro delante de Dios, yo voy a saber escuchar la voz de Dios, voy a saber entender la voz de Dios, voy a saber distinguir la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. Que aunque me mande a una misión difícil o que a mí no me gusta, te cuento un secreto, hermano. Nunca digas en voz alta, a mí no me gusta hacer esto, porque basta que lo escuche Dios y fuiste. Ahí te va a matar. Pruebe, hermano. A usted lo que no le gusta, usted diga, eso me gusta, pero yo quiero esto. Dios no te va a matar. Pastor, eso me gusta a mí, eso yo quiero. No te va a matar. Pero que Dios te escuche decir eso no me gusta, y ahí nos lleva de la oreja, hermano. Cuando nosotros servimos a Dios donde a nosotros no nos gusta humanamente, es lo mejor a los ojos de Dios, hermano. Usted fíjese que cuando habla del sacrificio de Cristo, la palabra dice que por el gozo puesto delante de sus ojos, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, se humilló hasta lo máximo. ¿Por qué? Porque el gozo que fue puesto delante de sus ojos lo hizo que Él sirviera a Dios aún en lo más difícil y en lo más duro. Y eso es lo que a Dios le agrada, por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermano, cuando nosotros servimos a Dios, donde nadie quiere servir, es así. Eso es lo que le gusta a Dios. Yo recuerdo cuando empezamos a servir al Señor, pastor acá la señora Coro. Queríamos estar en lista, en Pompeya, en Don Bosco y en el centro. No en Don Bosco, que estaba a 4 cuadras. Que no me manden a Chapechú, al hogar de San Agustín. Es que humanamente, pero cuando nosotros íbamos a donde era más difícil, era como que Dios te agradaba más. Es como Dios dice, mirá, me gozo de mi hijo, porque hasta nadie quiere ir, pero él dice, yo voy, porque voy a servir a Dios. Es difícil, no me gusta, es peligroso, no va nadie allá, pero voy, porque voy a servir a Dios. Yo me acuerdo, hermano, que en un tiempo que, después de una campaña que se hizo con el evangelista Gise Ávila, allí en la cancha de gimnasia de Ciudadela, allí por el año 81, 82. Mi esposa estaba embarazada de mi hija Janina. Bueno, después de que se hizo esa campaña, el pastor me mandó a mí para que
durante un par de meses aquí en las reuniones en el barrio de Barranquita. Estaba recién así comenzando, ¿no? Así que íbamos a tener un autito chiquito, esos que tenían, le decían de Carlos o Nissan. Así que íbamos con mi esposa y con mis dos hijitos chiquitos en brazos. Bueno, empezamos la reunión a decir, nos arrodillamos y oramos. Y terminábamos de orar, levantamos la cabeza y éramos nosotros y los ángeles. Así que bueno, vamos a orar otro poco así viendo, hermano. Y orábamos 40 minutos, bueno, vamos a hacer culto. Así que yo empezaba a cantar coro, los ángeles se iban, y quedaba mi esposa, porque no se podía venir. Y cantaba al Señor, mi esposa escuchaba, después le predicaba a él, yo levantaba la ofrenda, todo. Pero íbamos, y preparaba una palabra como que era para el templo lleno. Porque a veces tenemos esta, hermano, preparamos una palabra y digo, no, vinieron 2 o 3 hermanos, no, esta la guardo para cuando me maté para preparar este mensaje, así que lo voy a guardar para cuando el templo esté lleno, no son 2 o 3 nomás, le doy una meditación así nomás. Y algunos dicen son 2 o 3 gatos. Una vez escuché decir eso y dije, hermano, no son gatos, son hombres y mujeres lavados por la sangre de Cristo, son hijos de Dios. Son 2 o 3, pero son 2 o 3 hijos de Dios. Pero íbamos. Porque no es cuestión de que voy porque hay mucho. Yo recuerdo que en mis comienzos había un conjunto musical que tocaban el lindo, acordeón, guitarra, todo eso. Y bueno, nuestro pastor, porque ellos estaban siempre en el centro, y entonces el pastor quería, en los anexos casi no había músicos en Santa Fe, entonces el pastor dice, bueno, para que los hermanos se animen en los anexos y que yo lo vamos a ir poniendo en lista una vez en cada lugar. Dios cuando dicen, lo escuché en los pasillos, es porque se dice así, que a escondiditas se dice. El que dirigía ese conjunto dice, no, yo no voy a ir ahí. Nosotros somos cantores de templo lleno. Ahí no vamos porque van pocos. Lamentablemente, están todos apartados del camino del Señor, ellos y sus hijos. Lamentablemente es doloroso, hermano, pero eso es así. Porque cuando yo sirvo a mi ego, a mi orgullo, a mis planes, a mis comodidades, a mis intereses, eso termina así. Pero cuando yo sirvo a Dios, de corazón, me mande donde me mande, así haya 1, así haya 10, yo voy igual, porque voy para el Señor, no me importa si van en bicicleta, van a pie o van en 4x4, no me interesa, sino que yo voy porque sirvo a Dios. Entonces Dios ve eso, hermano, Dios ve esa respuesta. Ese es el que tiene el verdadero llamado, el que entiende, el que sabe, el que conoce la voz de Dios, el que conoce el propósito de Dios. Si tú y yo servimos a Dios de esta manera, vamos a ser bendecidos, hermano. Muchas voces se van a levantar. Hay espíritus de celos, de envidia, que te van a decir, no ves cómo te usan. Esa es una de las palabras lamentablemente más usada a veces y que proviene del infierno. Te usan. ¿No ves que te están usando a vos? Entonces, ¿a quién estoy sirviendo? ¿A Dios? Si Dios me usa, si sirvo a Dios y Dios me usa, ¿y qué más querés? Ahora, si yo sirvo al hombre o al ojo, entonces ahí sí puedo pensar eso. Pero que cuando yo sirvo a Dios, a mí no me importa. A mí no me importa qué me manden a hacer o cuánto me manden a hacer o que siempre a mí me toca eso. Porque yo sirvo a Dios.
A mí no me va a recompensar el pastor, ni la organización, ni el aplauso de las personas, a mí me va a recompensar Dios. Y esa es la recompensa que más vale, hermano. Porque los que te aplauden mañana te pueden clavar el puñal. A Jesús se lo hicieron, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, en la entrada triunfal a Jerusalén, y a los 4 días crucifícalo. La recompensa humana es así. Hoy te van a aplaudir y mañana te van a crucificar. Pero la recompensa de Dios es hoy te va a aplaudir, mañana te va a aplaudir y por último te va a dar la corona de vida. Gloria a Dios. Que es la recompensa que nos da Dios. Cuando nosotros entendemos el llamado de Dios, que hemos sido para llamar a Dios con un llamamiento santo, para un servicio espiritual, un servicio que pertenece al reino de Dios. Cuando nosotros entendemos que servimos a Dios de corazón, Dios se mueve respaldando todo, y acomodando todo y guiando todo. Podremos pasar por los desiertos más duros, pero esos desiertos son la escuela preparatoria, la que me capacita. No me gusta, pero me capacita. Y si no, llámelo a alguno de los chicos, pregúntele si le gusta ir a la escuela o que año 5 peleándose. Pero cuando termina séptimo sabe leer, escribir, multiplicar, sumar, hacer problemas, pero antes no sabía ni hacer la letra A. Hermanos, hay las cosas que no nos gustan muchas veces, es las que Dios usa para mejor entrenarnos, mejor capacitarnos. Es allí donde nosotros tendríamos que ir, porque es allí donde salimos más capacitados. Son las mejores escuelas, las mejores universidades, los desiertos, las crisis, las tormentas en contra son las mejores escuelas. De allí salimos bien capacitados, bien entrenados, porque Dios entrena así, hermanos. Si Dios lo hizo así con su Hijo unigénito, 40 días al desierto, y después a la cruz, pero le dio un nombre que es sobre todo nombre. Salió lo máximo, lo sacó lo máximo. El nombre, y en su nombre se doblará toda rodilla. Gloria a Dios. Hermano, qué bueno es cuando podemos servir a Dios de corazón. Sírvale a Dios de corazón. No busque recompensa humana, aplausos humanos, no busque cargos, no busque, porque Dios lo ve a eso. Usted podrá trabajar por el interés de un reconocimiento y a lo mejor nadie se da cuenta, pero Dios se da cuenta. Dios se da cuenta. Usted venga a servir a Dios de corazón, no importa si alguien lo criticó, si alguien, no sé, usted sirva a Dios, porque Dios lo va a recompensar. No escuche la voz del enemigo, no escuche la voz del enemigo. Saúl y todo su ejército escuchaba la voz del enemigo, hermano, no pudieron hacer nada. Todo un ejército, nada contra uno, y un solo muchachito le cortó la cabeza, hermano, porque él no escuchó la voz del enemigo, escuchó la voz del rey, la propuesta del rey. Usted escuche la voz, la propuesta del Rey de Reyes. No escuche la voz del enemigo, porque el enemigo le quiere hacer mal, lo quiere confundir, le quiere hacer daño a usted y a su descendencia. Pero la voz del Rey de Reyes es para bendición, es para darle promesa, es para prosperarlo, para bendecirlo, para hacerlo una mujer en nombre de Dios. Denle el aplauso al Señor y sírvale de corazón. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!